la congregación en la colinita y que el Señor Jesucristo nos bendiga. Gloria a Dios. Gracias. Gracias damos al Señor Jesucristo por su grande misericordia que hasta hoy nos ha ayudado, pendiente de nosotros. Su bendición nos ha fortalecido. Yo los voy a invitar, hermanos, para que leamos una porción de la Biblia. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Capítulo 6. Busque primero de Timoteo, capítulo 6. Vamos a ubicarnos en el versículo 11. Esta es una carta ministerial que Pablo le envía a Timoteo con instrucciones puramente ministeriales, pero la palabra de Dios es para todos. A todos nos conviene y a todos nos sirve. Versículo 11 en adelante vamos a leer. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, de todo lo que viene diciendo desde el capítulo, verso 1. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué cosa? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que sepamos qué es lo que él está hablando, el apóstol, cuando usa esa palabra, guardar el mandamiento sin mácula. Esa palabra mácula tiene tres significados. Uno es engaño, guardar el mandamiento sin fingimiento, no fingir que la persona es un temeroso de Dios y que guarda el mandamiento de Dios. Segunda parte que él muestra con esto es de la parte del engaño, es la mentira, porque en este tiempo en que nosotros estamos viviendo hay mucha gente que es religiosa, es pentecostal, pero no es hijo de Dios, porque la Biblia nos enseña es guardar el mandamiento de Dios, algo sin engaño, es decir, que seamos creyentes en la palabra de Dios, que nosotros somos unos creyentes con buena formación espiritual, y vamos a tomar esta parte sobre el mismo tema que venimos hablando acerca de la fe, la buena
batalla de la fe que hemos recibido del Señor. En el último tema que tuvimos acerca de esto, recuerdan, hermanos, que dijimos que hay un matrimonio inseparable en la Biblia, que es la fe y la obediencia. No es posible ser obediente y no creer lo que el Señor dice. Ni es posible creer y no obedecer, porque esa fe es la que dijimos que no tiene el resultado positivo. Un ejemplo de todo ese montón que hay en Hebreos 11 es el de Enoc. Este hombre, dice la Biblia en Génesis, que él, antes de ser traspuesto, dice que él dio testimonio de haber agradado a Dios. Dicho de otra manera, nos está explicando a Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Recuerdan? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero escuche lo que dice. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces nosotros hemos sido engañados por el mismo espíritu religioso. Que nosotros pensamos, la ruta de nosotros, hermanos, es leer la Biblia, que es muy bueno porque nos presta un servicio, es decir, completo, porque la Biblia es la ciencia de Dios. Como primera medida, entonces nosotros encontramos que eso es bueno y que trae la bienaventuranza que Apocalipsis 1 dice. Bienaventurados los que oyen y los que leen. Pero resulta que hay que obedecer lo que dice el Señor en su palabra. Entonces nosotros miramos los ejemplos de la Biblia. Primero es, si yo no me pierdo un culto en la semana, yo leo la Biblia todos los días, hacemos como el testimonio de San Mateo 19, del fariseo. Y yo practico todos los métodos religiosos. Pero si yo no obedezco a Dios lo que dice su palabra, entonces yo soy un mentiroso y esa fe que yo presumo tener es la fe mala de la que alguna vez hablamos. Recuerden que Pablo hace uso de la buena fe y citamos algo otras escrituras o algo otros escritores de la Biblia sobre ese mismo tema acerca de la fe. Entonces, Enoc, antes de ser traspuesto por Dios, dice la Biblia que él dio testimonio de haber agradado a Dios, porque a Dios no le interesa que usted y yo acabemos las rodillas orando, postrados, arrodillados sobre un pedrero. A eso no le interesa a él. Ustedes y la gente cree eso, pero eso no es cierto. La Biblia dice, vamos a tomar la escritura, Primera de Samuel 15:22. A este hombre lo inspira el Espíritu Santo para decir que la fe es mejor, que la obediencia es mejor que los muchos sacrificios. ¿Y por qué razón? Vamos a observar para que entendamos bien eso. Y así nos vamos liberando de tanta cosita que tenemos que nos hace daño y que, oído, afecta la salvación de nosotros.
El libro de Génesis, el capítulo 12, dice que da testimonio de que hubo un hombre en la antigüedad llamado Abraham y que Dios se agradó de él y lo llamó de su parentela para que se fuera a un lugar que Dios quiso que fuera allá. Y la Biblia declara, dice en el capítulo 11 de Hebreos, que Dios llamó a Abraham, le hizo el llamado, y dice que Abraham salió sin preguntar hacia dónde, dice que él no sabía para dónde iba. Solamente le creyó a Dios y se fue al lugar del traslado que el Señor le había dicho. Y entonces usted allí se va a dar cuenta que es que la persona que practica la obediencia al mandamiento de Dios, esa es la persona beneficiada en estas cosas religiosas. El capítulo 22, vamos a hacerle un examen a esa parte, tomando en cuenta Hebreos 11:8. Y usted va a notar que Dios trata con Abraham. Él en esos días está, su esposa, amamantando un hijo ya grandecito. Y Dios le pide a este patriarca, nuestro padre de la fe, Abraham, que tome a su hijo y se lo sacrifique en el monte Moria. Y Abraham inmediatamente dice que madrugó, enalbardó el burrito ese, le puso la enjalma, todo, y montó al muchacho y tomó rumbo al monte Moria. Y entonces la escritura dice, paso por paso, hasta la constitución del altar, hasta donde llegó Abraham, ubicó todas las cosas, organizó el altar, maniató a su hijo Isaac y lo puso sobre ese altar. Cuando lo iba a sacrificar, la Biblia dice, ¿te recuerdan? Que el ángel apareció y le dijo que no hiciera daño al niño. Abraham detuvo su mano y no lo sacrificó. Entonces, un problema muy grave es, ¿quién de ustedes? A mí no me lo pregunte porque yo no lo haría. Hermana María Jesús, el Señor ordenó que sacrifique su único hijo que usted tiene, que se lo sacrifique en un altar. ¿Quién de ustedes sería capaz de hacer eso? Porque inmediatamente que tocamos el tema, hasta ahí llega la fe, la creencia de nosotros, hasta ahí llega todo. Y ya no nos atrevemos a dar un paso adelante. Porque realmente, hermanos, el ser humano, nosotros no somos capaces de dar ese paso, no somos capaces de hacerlo. Entonces la Biblia muestra es, Dios se satisfizo en el momento propicio en que Abraham iba a sacrificar su único hijo. Entonces Dios se convenció de que Abraham era su amigo y así la Biblia lo llama amigo de Dios. Se detuvo, pero el hombre sale inmediatamente a hacer algo imposible para el ser humano. Ese detalle
es imposible para el ser humano, téngalo bien claro. Es imposible. Para Dios no, pero para nosotros sí. Y aparece la palabrita allí en ese pasaje, en el momento que está ocurriendo eso, ocurre esa palabrita de Jehová Jireh, o sea, Jehová proveerá, es lo que dice ahí en el texto. Y en efecto apareció un carnero enredado de sus cuernos allí en una bejuquera en el rastrojo, que fue sacrificado en el altar en vez de Isaac. Es decir, aparece el sustituto. La Biblia sigue contando acerca de ese tema y ese es como el resumen de todos los hombres de Dios, de todas las familias de Dios hasta allí, que lo que relata Hebreos capítulo 11, sobre, primero, la calidad de fe de los seguidores del Dios eterno. Segundo, los resultados, porque no solamente es la fe de que ellos tuvieron, sino también el efecto positivo o el resultado, porque la Biblia se propone enseñarnos a nosotros el mensaje completo. Por ejemplo, descubrimos que la religión es un método de pecado. Y si tomamos la Biblia para ello, lo encontramos que en efecto es así. Encontramos a un hombre y a una mujer transgresores de la ley de Dios. Violaron, quebrantaron miserablemente lo que Dios les acababa de ordenar que no hicieran. Y entonces, mire usted todo lo que se desprende desde Génesis 2 en adelante acerca de esta pareja. Y ellos, cuando se vieron desnudos, que la transgresión los desnudó, recuerden que ellos no recurrieron a Dios porque no había conciencia para ellos. No recurrieron a Dios para cubrir la vergüenza, sino que ellos de su propia mente, de su propia conciencia, ellos salió la idea de cómo lo podían hacer para que Dios no se diera cuenta, porque lo que aparece allí es que Dios estaba diciéndoles, Adán, ¿dónde estás? Hiciste lo que yo te dije que no hicieras. Pero le preguntó esa palabrita, ¿dónde estás? Entonces, si el hombre hubiera estado en el Señor, había recurrido a que Dios los cubriera, porque es que Dios los descubrió, les hizo las túnicas, es porque los vio desnudos. Entonces, es Dios el que procede a cubrirles la vergüenza de su desnudez, y por eso es que cuando estudiamos estas cosas en las Sagradas Escrituras encontramos que la religión nació de la mentalidad del hombre. El hombre es el que se imagina cosas. Por eso en las religiones aparece el pecado, brota muy fácil en las cosas religiosas o espirituales. Entonces, ustedes van a observar que eso es lo que vemos a diario de cómo al escondido ocurre 50,000 cosas que nosotros no nos damos cuenta, no sabemos, pero que detrás del manto religioso se tapan muchas transgresiones a Dios y el quebrantamiento propio del mandamiento. Eso no sirve. Eso es lo que venimos enseñándole a la iglesia de la Colinita acerca del Evangelio del Señor Jesucristo.
y que por eso estamos diciendo el creyente, la persona que estudia el Evangelio, que conoce el Evangelio y que vive del Evangelio, como Pablo en 1 Corintios 9 lo explica, esa persona se va a dar cuenta y además que va descubriendo a través del Evangelio de Cristo, va descubriendo la pesadez del espíritu propio religioso. Porque es que la mente del religioso, por ejemplo, cree unas cosas muy equivocadas. Observen esto. Un religioso cree que a Dios se lo gana con golpes en el pecho, o que se gana a Dios a través de los sacrificios que hace. Por ejemplo, el que ora mucho cree que es mejor que los demás. Eso aparece escrito en la Biblia que ustedes tienen, el capítulo 18 de Lucas. Recuerden bien lo que dice Cristo allí. Y cómo él comienza es postulando la fe como la base y el principio de lo que la parábola que les va a decir. Y comienza, dice, les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero es que en el mismo pasaje le está diciendo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y miren ustedes cómo él compara. Entonces toma los dos, un publicano y un fariseo. El fariseo era la religión buena, la mejor que había en Israel. Y el publicano era una religión de segunda. Ambos entraron al templo y se postraron y comenzaron. La oración del fariseo era: Señor, te doy gracias, porque yo no soy como aquel publicano que allí. Yo no soy como él. Yo hago esto. Mire la religión por donde se mete. Yo hago esto. Yo doy diezmos de todo lo que gano. Yo ayuno no sé cuántas veces. Bueno, y comienza a hacer la presentación de los elementos religiosos. Porque es que de acuerdo a Hebreos 10, todo eso quedó frenado allí con el sacrificio de Cristo como única obra que Dios reconoce al ser humano. Y por eso esa es la razón de San Juan 6, 28 y 29. Recuerden, cuando los fariseos le preguntaron a Cristo, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pensemos bien y analicemos la religiosidad del hombre y pensemos bien en estas palabras. La religión generalmente depende de muchas cosas. El creyente tiene que hacer cosas. Miren que el que no madruga a orar y le fue mal en el día, ¿qué dicen los otros pentecostales? Ustedes lo saben. Fue que vos no oraste. Así no es. Eso es una mentira y es una farsa de las más grandes que yo he conocido a lo largo de casi mis 50 años de creyente y de ministro. Eso no es cierto. A Dios no nos cuida a nosotros porque nosotros madrugamos a orar o porque no madrugamos a orar. Dios nos cuida a nosotros por tres razones que hay en la Biblia con definición propia. La primera es poner en práctica las obras de Dios. Y el resumen del verso 29 dice, Cristo, que le preguntan a él, bueno, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Y dijo, que creáis en el que él ha enviado. En eso consiste la obra de Dios. De tal manera que si la persona que profesa la fe de Jesucristo y es creyente de él, no nos queda a todos de arriba hacia abajo. Solo nos queda una cosa y es hacer
la obra de Dios. Creer la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es creer en el Hijo de Dios, tal como aparece en Primera de Juan 5:5. A nosotros no nos sirve lo que creemos o lo que nos enseñó el pastor fulano. Eso no. Nos sirve lo que diga la palabra de Dios. Por eso recuerden el eslogan nuestro. Es necesario volvernos a la Biblia. Es necesario. Porque esto está plagado de ese espíritu religioso por toda parte y toda la humanidad. Entonces la Biblia viene haciéndonos esta presentación de pelear la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo está instruyendo a su discípulo, el hermano Timoteo, que el Señor le está haciendo esta declaración y le habla a Timoteo y le dice este testimonio. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Entonces, nosotros ahora lo que vemos es debilitada la fe del cristianismo moderno. Un cristianismo sin evangelio o con el evangelio moderno y en otros muchos casos llamado evangelio de la prosperidad. Entonces, es necesario entender que esas dos virtudes espirituales van de la mano. El que cree lo demuestra con la obediencia a Dios. ¿Cómo hace un creyente para decir que cree en Dios y se roba los diezmos, por ejemplo? O dice una mentira, o engaña al hermano, o falsea la palabra. Eso no es posible. El que cree y lo que Dios califica, porque es que a él le agrada es la obediencia. Si Enoc fue traspuesto, porque Dios lo traspuso y no vio muerte, dice la Biblia, es porque él agradó a Dios, dice la Escritura, lo satisfizo, precisamente porque a Dios le fascina es la obediencia. Y recuerde ese pasaje y el cuadro de lo que ocurrió, porque es que Saúl estaba equivocado, porque es que no es así. Obedecer a Dios, eso, si alguna cosa satisface el alma de un creyente, de un ser humano que es creyente del Señor Jesucristo, si un hombre o mujer es creyente del Señor Jesucristo, tal como la Biblia lo está enseñando, hermano, esa persona satisface a Dios porque sin duda es alguien que obedece a Dios todo lo que Dios le ordena en su palabra. Escuche esto que está señalando Lucas, Hechos 26:18. En este mensaje le dice, para que abra sus ojos, le dice a Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Cristo. No es en ninguna otra cosa. La fe es en Cristo porque esa es la obra de Dios. Creer en la obra de Dios. Es decir, creer en el que fue dado para salvación del mundo es la obra de Dios que nos conduce de victoria en victoria y que nos hace más que vencedores.
Por eso mis enseñanzas, hermanos, no son discursos religiosos ni emocionales, porque a la persona no necesita una emoción de media hora y se va y sigue siendo tramposo, mentiroso, irresponsable en el hogar, con la esposa, con los hijos. Eso no nos sirve, hermanos. Nos sirve es que obedezcamos a Jesucristo lo que Él dice en su palabra. Usted y yo fuimos bautizados en el nombre del Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados. Y nos arrepentimos y fuimos limpiados con su sangre. Y bueno, pero nos dio un poco de enseñanzas. Él nos instruye por su Espíritu Santo para que nosotros hagamos lo que Él dice. Consultémosle a Él según el apóstol Juan. Dice en el Evangelio el Señor Jesucristo: el que me ama, guarda mi palabra. Dicho de otra manera, el que me ama, obedece mi palabra. Es lo que Él está diciendo. Entonces, por eso es que el mundo religioso o las religiones del mundo cambiaron lo que dice la Biblia y empezaron a hacer la opinión del pastor o del líder religioso, que no funciona. No sirve, hermanos, de nada. La Biblia lo señala muy claro. Hay un solo sacrificio que Dios reconoce, que es el que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para salvar la humanidad. Y solo por medio de ese sacrificio nosotros somos salvos. El hombre no es salvo por lo que hace. Usted y yo no podemos ser salvos por lo que hacemos. Somos salvos es por lo que creemos, porque así es que la Biblia lo está señalando. Todo eso que Pablo explica en el capítulo 8 de Romanos, en la parte final, muy bonito, por cierto, no sucede sin que primero no se dé lo que está diciendo en el capítulo 3, verso 26, y en el capítulo 5, todo lo que está planteando acerca de la fe. Romanos 8 no existe sin Romanos 3 y Romanos 5. ¿Y por qué no? Sencillamente porque nos viene hablando acerca de la fe. Y es verdad que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, eso no nos aparta pero fundamentados en el principio de Romanos 5:1. Y usted va a mirar lo que está diciendo el versículo 2, que hace el planteamiento de pronto con una claridad pasmosa, que uno se queda con la boca abierta mirando cómo el Espíritu obra en el apóstol Pablo, diciendo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, no en lo que Pablo hacía, ni en sus métodos religiosos, ni de oración, ni de ayuno, ni de ninguna cosa, sino dice, porque la ley del Espíritu dice, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros tenemos que saber ubicar la parte que nosotros vivimos en lo que Dios nos ha dado, porque Dios le dio al hombre 5 cosas para beneficio de nosotros y para comunicación con Él. Y como tal es que lo tenemos que tomar y no como métodos de justificación religiosa. Y ahí es donde se trabaron los cables y que la gente empezó a interpretar al revés. Dios nos dio 5 cosas. Escuche, la Biblia dice con mucha claridad que Dios nos dio espíritu de oración. Espíritu de oración lo dio Él. Él fue el que se inventó la idea, de acuerdo a Éxodo 25, se inventó la idea de la oración, de que el creyente, cuando usted mira ese capítulo, comienza a oír que Dios le dice a estos señores, a Moisés, a Aarón,
que le hagan un altar de incienso para quemar el incienso, que es lo que representa las oraciones de los justos. Va a notar que en el versículo 6 Dios le dice a Moisés que ese es el lugar donde nos vamos a encontrar tú y yo. El altar de la oración es el lugar donde tenemos una cita con Él, nos vamos a encontrar con Él y nos vamos a postar de rodillas y dialogar con Él. Pero yo tengo que saber aplicar cada detalle doctrinal de la Biblia para que el efecto de eso surta en mi vida, buscando precisamente la solución a mi necesidad. Estamos hablando de la oración, que la dio Él precisamente como un método de comunicación. Estamos hablando del ayuno, que lo dio Él con unos efectos de poder muy maravillosos, como para echar fuera demonios, como para recibir poder de Dios. En fin, nos dio la adoración como un método de consagración a Él, una separación de todo, del mundo y de todo, y acercamiento a Dios. Entonces nos dio la vigilia a nosotros con otros propósitos diferentes. Todo eso la religión por falta del Espíritu Santo de Dios, porque el hombre, los líderes religiosos generalmente buscan interpretar la Biblia por todo lo que bajan de los computadores y que así están preparando el sermón en muchas partes, bajándolo de allá, lo que eso les da, y eso hay que buscarlo de rodillas, en la noche postrado de rodillas, chequee, se durmió su mujer, levántese, arrodíllese y comience a hablar con el Señor, y Él le va a dar a usted lo que necesita para servirle a la iglesia, en el caso del ministro. Esto no funciona de interpretación personal, no es el criterio del pastor, es el sentimiento propio de la palabra de Dios. Y volvemos a Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado o me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. ¿Cuál es la ley de la muerte? Recuérdenlo, todo eso que hemos estudiado, matar. ¿Cuál es la ley del pecado? Condenar. Eso no lo podemos olvidar. Y entonces él toma eso, pero miren ustedes, yo les estoy diciendo, ese capítulo es inexistente, pero hermanos, así como les estoy diciendo, inexistente para Dios sin este principio. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Amén, amén. No es por otra cosa. Es que yo creo mucho. Entonces yo me formo la idea, venir. Es entonces que somos obedientes a Dios. No hay fe sin obediencia, señores. No hay fe sin obediencia. Si obedecemos a Dios, quiere decir que nosotros le creemos, que le estamos obedeciendo a Él porque le creemos. Y si no, es mentira. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Por ese motivo, la Escritura nos viene haciendo ese señalamiento de la manera como a nosotros nos afecta este problema religioso. Yo sé que hay gente que se molestan por esto, pero yo tengo que predicar la palabra tal como ha sido predicada por los apóstoles y que aquí aparece registrada. Y eso es lo que yo a la iglesia de la Colinita le tengo que predicar, porque eso es lo que yo vivo, eso es lo que yo creo, y en eso yo me moriré. Con mucha satisfacción y contento pasaré a la eternidad, porque a mí la muerte no me pone con susto. Yo sé que tengo que partir y estoy contento y vivo contento, porque yo le creo a Dios que Él dio a su único Hijo para salvar al pecador, y que la única forma para nosotros pasar a la eternidad sin temor de la perdición del alma es recibiendo,
creyendo y conservando a Cristo en nuestro corazón. Obsérvenlo y no lo olviden. Efesios capítulo 3 dice el apóstol Pablo que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si eso es así, quiere decir entonces que podemos pasar a la eternidad contentos y felices si somos obedientes a Dios en su palabra. Recuerden, eso lo tenemos que trabajar bíblicamente en bienestar de nuestra salvación y en repudio contra ese malvado espíritu religioso que a usted le ha venido haciendo daño, a mí y a toda la humanidad. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y no olviden eso. Peleemos la buena batalla de la fe. Tenemos que enfrentar ese monstruo religioso exactamente desde ese punto de vista. Por eso Judas, el apóstol, dice que nosotros contendamos ardientemente por la fe. Frente a todas estas cosas, tenemos que enfrentarlo exactamente bien posicionados en la sana doctrina del Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, que Él nos ayude. Amén. Yo sé, es una lucha, Pablo lo está diciendo, es una batalla. Y pues toda batalla tiene guerra y toda guerra tiene muertos, y sin duda muchos perdieron la fe, como la Biblia lo está planteando, y hoy ya no existen. Hoy ya hasta dicen que Dios no existe, ya no, y inclusive fueron algunos, dizque ministros del Evangelio, ministros sin llamamiento, que se colaron ahí y después ya hoy no creen ni siquiera en la existencia de Dios. Por eso, amados hermanos, esto es una batalla y el apóstol nos llama a que peleemos la buena batalla. Que Dios nos ayude a terminar con gozo esta batalla hasta el final. Bendito Dios y Padre eterno. Muchas gracias, Señor, por todo el beneficio de su Evangelio Santo para nosotros. Gracias por la fe que hemos recibido de ti por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a terminar con gozo esta carrera y guárdanos, Señora, del mal y de los malos. Guárdanos hasta el fin, Señor, que ese espíritu religioso, Señor, no siga haciendo daño a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, porque nosotros sabemos que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Y que contigo, Señor, seremos más que vencedores si obedecemos tu palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te ruego la bendición para todos, Señor, los que hemos participado de tu palabra esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.